Esto es Radio M12E, construyendo cultura para todos. Radio M12, cultura, política, economía y mucho más. Radio M12. Una visión objetiva sobre las problemáticas de nuestro país. Radio M12. Incluso para los que hemos estudiado acá, el hecho de que no muchos de los que hacen programas no tengan idea de qué costó o cómo se dieron las cosas para que llegáramos a este punto y poder tener un espacio y poder tener una voz en una radio universitaria, me parece muy importante. Las luchas de otros estudiantes en otras épocas, en otros contextos, esto debería de ser muy importante para asumir una responsabilidad a la hora de hacer radio. Hay una autora de la que hemos platicado, María Cristina Mata, que habla y dice, no es lo mismo, y siempre se ha pensado eso, que no es lo mismo hacer radio, pensar radio y enseñar radio. Wow. Y a veces se cree que esas tres cosas se dan de manera natural a la hora de que estamos haciendo radio. Nací para esto. Sí, no. Cuando nosotros hacemos radio, a veces no la estamos pensando. Y esto ya es una falta de responsabilidad por parte de los que hacemos radio, de bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a reflexionar un poco. ¿Cuál es el papel o nuestro papel en este momento y en este contexto de lo que estamos haciendo? ¿Qué ha costado? Bueno, pues entre otras luchas que se anexaron, no nada más era lo de radio, también se pedían otras cosas, pues vemos que en otros contextos no hubieran tenido la misma facilidad de llegar y poner y pasar y poner el micrófono y demás, no, pues no había permiso y no se quería dar el permiso y había una constante negativa y había un problema político por medio. A ver, ahí hacemos un alto. Las negativas, los problemas políticos de los que hablas, ¿a qué se refiere? ¿Podemos más o menos asomarnos a ellos? Sí. No quedarnos ahí para discutir, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, asomarnos a cuáles eran las negativas, sus fundamentos de esas negativas y los problemas políticos de los que te refieres. ¿Por dónde, más o menos? Bueno, más o menos en los años 70, bueno, finales de los 60, 70. Bueno, más bien la iniciativa o la primera iniciativa la hizo el rector Manuel Santillana en 1958. Entonces, estamos hablando de cierto tiempo. De ahí surgieron otro tipo de insistencias y esta es una cronología que ya existía, que me encontré en el archivo de la memoria universitaria, pero simplemente como cronología, una serie de años con sucesos y demás. Entonces vemos que desde ese momento ya había una negativa por dar o autorizar un permiso. A veces no daban razones, pero a veces sí daban razones. Entre una de esas razones era que no había espectro. Es decir, que ya estaban ocupadas todas las estaciones que se podían dar y entonces eso interferiría entre unas y otras. Y poco tiempo después se demostraba, más bien se otorgaban concesiones. Y entonces esto... Era mentira. Era mentira. Entonces eso llevó a decir a algunos luchadores que fue un asunto político, no técnico, no económico. También en algún momento se le pidió a la universidad que tuviera absolutamente todo ya armado, la radio, los estudios, esto y lo otro, lo cual se hizo, se designó a un director de radio y demás, sin el permiso, se hizo todo y nuevamente se dijo no. Ana Yuri, entonces la radio no se fundó ayer, o sea, la gente que a veces dice yo fundé Radio UAP y tiene 20, 25 años, está realmente equivocada, ¿no? Totalmente. No, bueno, de acuerdo a la investigación que ha hecho Ana Yuri, nos damos cuenta, nos podemos percatar de que no se puede hablar de una fundación como tal. Es decir, son proyectos muy distintos y ambivalentes, ¿no? Antagónicos, por así decirlo. Retomando el punto anterior, esto se debe en parte a que el gobierno federal
con toda esta carga de comunismo, pensaba que Radio UAP iba a apoyar las guerrillas en México, ¿no? Porque además se pensaba que la universidad en ese sentido pues denostaba y despreciaba la religión católica. Mira. Es un punto importante, ¿no? Muy importante. Entonces, por eso mismo el gobierno federal, pues vaya, pues ya parece que le iba a conceder el permiso, ¿no? Y yo creo que viendo esta investigación en retrospectiva, me parece que Radio UAP fue una radio comunitaria como tal, porque fue hecha precisamente a través de esa comunidad de estudiantes, ¿no? ¿Transmitió alguna vez en esa época? Bueno, como tal no. O sea, hubo algunos, con permiso no, hubo algunos experimentos, por así decirlo, en donde afuera del edificio Carolino se ponían bocinas, digamos, era como un foro, ¿no? Pero era un foro que no se transmitía a través de una señal, digamos, ¿no? Radiofónica, como se hace ahora, ¿no? Y es por ello, retomando el punto, que no se puede hablar precisamente de una fundación, claro, porque son proyectos totalmente distintos, como decía, y además este permiso se logra, que es precisamente una de los grandes cuestionamientos que se hace, que precisamente se ignora cómo se logró este permiso, ¿no? O sea, cómo es que la radio universitaria logra ese permiso por parte del gobierno federal. Es una gran incógnita, ¿no? Es algo que no se sabe, y si alguien lo sabe, bueno, pues que nos llame. Que nos diga. Y que nos llame y que... radiobuap.com. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Es un tema bastante fuerte el que estamos tocando, las características de nuestra estación, es lo que vamos a ir asumiendo ahorita. Pero bueno, antes tenemos una llamadita y vamos a darle entrada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, soy trabajador universitario. Y estoy escuchando lo que están comentando. Cada noche lo escucho y es un programa excelente, ¿no? Porque dicen cosas que otros no las dicen y son claros en lo que están puntualizando. Y mira, esto de la radio, yo me acuerdo como estudiante en los 80s, pues no, era difícil que autorizaran una frecuencia de radio, porque pues era una universidad crítica, o sea, crítica contra el modelo de gobierno, digamos, sobre todo era opositor al gobierno, ¿no? Y pues eso fue en los 80s, pero a los 90s, con la llegada sobre todo de Doher, o sea, de José Doher, pues el modelo cambia, ¿sí? Y digamos que hay como ya una pues cierta complicidad, digamos, entre gobierno y autoridades universitarias, ¿sí? Y entonces, pues digo, o sea, no es que haya sido casual que se haya autorizado la estación, sino que, pues francamente es por eso, porque pues ya estaban alineados y entonces se permite ahora sí la estación de radio, pero en los tiempos que fue crítica a la universidad de verdad, pues era muy difícil que eso se otorgara, y entonces esa es la razón, o sea, no fue casual, es que se alineó el modelo de Doher a lo que es el gobierno, y pues es lo que estamos viendo ahora en la universidad. Pero bueno, yo admiro este programa que se atreve a decir cosas que otros no dicen, y pues no son cosas mentiras, son cosas claras y verdaderas, y pues